Hay personas que pasan toda su vida siendo admiradas por su bondad y mueren sin haber vivido ni un solo día para sí mismas. Nadie llora en su funeral tanto como debería, porque en el fondo todos saben que esa persona nunca fue libre. Fue un esclavo de la aprobación ajena, un mártir de una causa que nadie le pidió defender. Y lo más perturbador es que esa persona, en sus últimos momentos, probablemente seguía preguntándose si había hecho suficiente, si había complacido a suficientes personas, si había sido lo suficientemente buena. Nunca se preguntó si había sido suficientemente ella misma. Y lo más devastador es que tú, en este preciso momento, podrías estar caminando por ese mismo camino, convencido de que eres noble cuando en realidad eres un cobarde disfrazado de santo. Convencido de que tu disponibilidad constante es una virtud cuando en realidad es una señal de alarma, una advertencia de que algo en ti tiene miedo, un miedo profundo y antiguo que aprendiste tan temprano que ya ni siquiera lo reconoces como miedo. Porque ser bueno con todos no es virtud, es miedo. Es la incapacidad de tolerar el rechazo, el conflicto, la posibilidad de no ser querido. Es preferir la incomodidad silenciosa de traicionarte a ti mismo antes que la incomodidad momentánea de decepcionar a alguien más. Y esa incapacidad tiene un precio que pocos reconocen hasta que es demasiado tarde. Tu tiempo, tu energía, tu paz mental, tu identidad, poco a poco, decisión a decisión, cedes pedazos de ti mismo hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Te conviertes en un espejo que nunca muestra tu propio rostro, solo reflejos de lo que otros necesitan ver. Hay una ley tan antigua como la conciencia humana que la mayoría prefiere ignorar. Los seres humanos no valoran lo que obtienen sin esfuerzo. Es una verdad incómoda pero inamovible. Piensa en cualquier cosa que hayas conseguido fácilmente versus algo que hayas ganado con sacrificio real. El esfuerzo genera apego, genera respeto, genera valor percibido. Cuando te entregas sin condición, cuando dices sí a todo, cuando suprimes tus necesidades para complacer a otros, no generas gratitud, generas desprecio inconsciente. No porque la gente sea malvada, sino porque así funciona nuestro sistema de valoración. Lo abundante pierde valor. Lo fácil se vuelve invisible. Y tú, en tu generosidad indiscriminada, te has vuelto exactamente eso. Abundante, fácil, invisible. Eres el aire que todos respiran pero nadie agradece hasta que desaparece. Marco Aurelio, un emperador con poder absoluto sobre millones, escribía en privado sobre la necesidad de establecer límites claros. No por crueldad, sino porque entendía algo esencial que muchos líderes antes y después de él ignoraron. Un hombre sin límites es un hombre sin forma, sin sustancia, sin verdadera capacidad de impacto. Sus meditaciones, escritas para nadie más que él mismo, revelan a un hombre que constantemente luchaba contra la tentación de complacer, de ceder, de suavizar sus decisiones para evitar el conflicto. Y cada vez que resistía esa tentación, se volvía más efectivo, más respetado, más genuinamente útil para su imperio. El río que se desborda destruye la tierra que debería nutrir. La bondad sin fronteras no es bondad, es inundación. Y las inundaciones no distinguen entre lo que quieren preservar y lo que quieren destruir. Piensa en alguien a quien respetes profundamente. Alguien cuyo tiempo consideras valioso, cuya opinión buscas, cuya presencia en una habitación cambia la energía del lugar. ¿Esa persona dice sí a todo? ¿Está disponible para cualquiera en cualquier momento? ¿Cancela sus propios planes sin pensarlo para acomodar los de otros? No. Y precisamente por eso la respetas. Su atención es selectiva. Su tiempo tiene peso. Cuando te dedica su presencia genuina, sientes que algo real está sucediendo, porque sabes que esa persona eligió estar ahí, no que simplemente no supo cómo negarse. Ahora mírate a ti mismo con esa misma honestidad. ¿Qué mensaje estás enviando cuando siempre estás disponible, siempre cedes, siempre eres el que se adapta, el que reorganiza su agenda, el que traga su incomodidad para mantener la paz? No estás comunicando generosidad. Estás comunicando que tu tiempo no vale nada, que tus necesidades son secundarias, que tus límites no existen o son completamente negociables. Y la gente, consciente o inconscientemente, lee ese mensaje con una claridad brutal y actúa en consecuencia. Te llaman solo cuando necesitan algo. Te buscan solo cuando les conviene. Y cuando por fin pones un límite, se ofenden, se sorprenden, te acusan de haber cambiado, porque los entrenaste durante años a esperar tu sumisión como algo garantizado, como un derecho adquirido. La inteligencia emocional real no es llevarse bien con todos. Eso es conformismo social disfrazado de madurez. La verdadera inteligencia emocional es saber quién merece tu energía y quién está simplemente explotando tu incapacidad para decir no. Es la capacidad de leer una dinámica relacional y reconocer cuando estás siendo genuinamente útil y cuando estás siendo usado. Es el coraje de decepcionar a otros para no decepcionarte a ti mismo. Y ese coraje no viene de la arrogancia, viene de la claridad,
de saber con certeza qué valoras, qué necesitas, hacia dónde vas, y entender que proteger ese camino no es egoísmo, es responsabilidad. Confunde ser selectivo con ser egoísta. Es uno de los errores más costosos que puedes cometer, porque la realidad es exactamente la contraria. Las personas que más transforman vidas, las que dejan huellas reales en el mundo y en las personas que los rodean, son precisamente las que protegen su energía con ferocidad. No porque no les importe el bienestar ajeno, sino porque entienden algo profundamente simple y profundamente verdadero. No puedes dar desde un pozo vacío. No puedes iluminar el camino de otros con la lámpara apagada. No puedes ser un refugio para nadie si tú mismo estás a la deriva. Los estudios sobre agotamiento emocional son consistentes y devastadores en sus conclusiones. Las personas más desgastadas no son las que trabajan más duro ni las que enfrentan las mayores adversidades. Son las que no pueden decir no. Las que viven en un estado de sobrecompromiso permanente, con la agenda siempre llena de obligaciones que nacieron del miedo y no de la elección, intentando ser todo para todos, y terminando inevitablemente por no ser nada para nadie, ni siquiera para sí mismas. El agotamiento no llega de golpe. Llega gota a gota, sí tras sí, concesión tras concesión, hasta que un día te despiertas y no tienes energía ni para las cosas que antes te daban vida. Entonces la pregunta no es si debes dejar de ser bueno. La pregunta es más específica, más honesta, más útil. ¿Con quién eliges serlo? Porque tu tiempo y tu energía son recursos finitos, brutalmente finitos, y cada minuto que inviertes en alguien que no lo valora es un minuto robado, literalmente robado, a alguien que sí podría beneficiarse genuinamente de tu presencia, de tu guía, de tu atención. Cada sí que dices por miedo, por costumbre, por no saber cómo negarte, es un no automático a algo más importante, aunque en ese momento no lo veas. Aunque en ese momento la urgencia de lo inmediato te impida ver el costo real de lo que estás sacrificando. En economía existe el concepto del costo de oportunidad. Cada elección que haces implica renunciar a todas las demás opciones disponibles en ese momento. No es una metáfora, es matemática pura aplicada a la vida. Cuando pasas tu tarde rescatando a alguien que nunca aprende, que repite los mismos patrones una y otra vez y vuelve a ti esperando que resuelvas lo que solo él puede resolver, estás renunciando en ese mismo instante a la posibilidad de invertir ese tiempo en tu propio crecimiento, en alguien que realmente quiere cambiar, en tu descanso, en tu vida. Y esa renuncia silenciosa, repetida día tras día, semana tras semana, año tras año, suma, se acumula, se convierte en una deuda que cobras contra tu propio futuro, en una vida entera de versiones de ti mismo que nunca llegaron a existir porque estuviste demasiado ocupado siendo conveniente para otros. ¿Cuántas veces cancelaste tus propios planes para acomodar los de otra persona? ¿Cuántas veces tragaste tu incomodidad, tu molestia, tu tristeza, para evitar una conversación difícil que tarde o temprano igual llegó, pero en peores condiciones? ¿Cuántas veces dijiste no importa cuando sí importaba, y mucho, cuando la situación te había afectado de verdad pero decidiste absorber ese impacto en silencio para mantener una paz que en realidad nunca era paz, solo tensión diferida? Si eres completamente honesto contigo mismo en este momento, la respuesta probablemente te incomode, porque empiezas a ver el patrón con una claridad que ya no puedes ignorar. Empiezas a reconocer que llevas años, quizás décadas, operando bajo un sistema de creencias que nunca elegiste conscientemente, un sistema que premia el autosacrificio y castiga la autoafirmación, que confunde bondad con debilidad y límites con crueldad. Nos enseñaron que ser bueno significa estar disponible, ser complaciente, poner siempre las necesidades de otros antes que las propias. Y esa enseñanza vino de lugares bien intencionados, padres que querían que fueras querido, maestros que valoraban la armonía grupal, estructuras religiosas que elevaban el sacrificio como virtud suprema. Pero ese mundo ya no existe de la misma manera. Ahora vivimos en sistemas donde tu bondad puede ser explotada indefinidamente por personas que nunca te devolverán nada, que ni siquiera te conocen realmente, que simplemente han aprendido que tú eres alguien a quien pueden recurrir sin consecuencias, sin reciprocidad, sin gratitud genuina. Y aquí está la verdad más liberadora que puedo darte, la que más resistencia genera pero más transforma cuando finalmente la integras. No eres responsable de la reacción emocional de otros cuando estableces un límite saludable. Léelo de nuevo. No eres responsable de la reacción emocional de otros cuando estableces un límite saludable. Esa frase parece simple. No lo es. Porque contradice directamente años de condicionamiento que te enseñaron que eras responsable de cómo se sentían los demás, que tu trabajo era gestionar las emociones ajenas, que si alguien se molestaba contigo era porque habías fallado en algo. Pero la verdad es esta. Si alguien se molesta porque ya no puede explotar tu disponibilidad ilimitada, ese es su problema, no el tuyo. Si te llaman egoísta porque finalmente priorizas tu propio bienestar, esa persona nunca te valoró realmente a ti, valoró lo que podías hacer por ella.
Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Los límites no destruyen relaciones auténticas. Las fortalecen, les dan estructura, les dan respeto mutuo, las hacen sostenibles en el tiempo. Las únicas relaciones que tus límites destruirán son aquellas que estaban basadas en tu explotación desde el principio, y esas no son pérdidas. Son liberaciones que llevan demasiado tiempo pendientes. Pero establecer límites exige algo que la mayoría de las personas no está dispuesta a desarrollar porque duele: tolerancia al malestar. Cuando dices no por primera vez a alguien acostumbrado a tu sí automático, habrá tensión. Habrá incomodidad. Quizás habrá conflicto abierto, silencio incómodo, miradas de desaprobación. Y tu sistema nervioso, entrenado durante años para interpretar ese tipo de señales como peligro, te gritará que cedas, que te disculpes, que encuentres una salida que restaure la armonía aunque sea falsa. Si cedes en ese momento, el patrón se refuerza con más fuerza que antes. La otra persona aprende, a nivel visceral, que solo necesita presionar un poco más, mostrar un poco de disgusto, y tú volverás a plegarte. Y la próxima vez que intentes poner un límite, la resistencia será mayor porque el patrón está más arraigado. Existe una diferencia crucial, transformadora, entre ayudar y habilitar. Ayudar es dar apoyo genuino a alguien que está haciendo un esfuerzo real por mejorar su situación, que está creciendo aunque sea lentamente, que valora y usa el apoyo que recibe para avanzar. Habilitar es hacer por otros lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos, es resolver sus problemas mientras ellos observan, es cargar su peso mientras ellos descansan, impidiendo su crecimiento mientras te destruyes en el proceso. Y muchas personas que se consideran profundamente generosas, que construyen su identidad alrededor de su capacidad de ayudar, están en realidad habilitando dinámicas de dependencia que no benefician a nadie. Lo hacen porque les hace sentir necesarios. Porque da una identidad clara, un rol reconocible. Pero esa identidad es una trampa sofisticada, porque construyes tu valor personal alrededor de tu utilidad para otros, y entonces, sin darte cuenta, comienzas a necesitar que otros te necesiten. Empiezas a buscar personas en crisis, porque eso valida tu existencia. Te conviertes en adicto al rol de salvador, aunque ese rol te esté consumiendo lentamente desde adentro. Esto no significa volverse frío, calculador, indiferente al sufrimiento ajeno. Significa algo mucho más poderoso: compasión dirigida con precisión quirúrgica. Significa entender que tu capacidad de ayudar es limitada y que por tanto debe ser estratégica, intencional, selectiva. Que algunas batallas simplemente no son tuyas para pelear. Que algunas personas no están en el punto en que tu intervención les beneficiaría. Que tu papel no es salvar al mundo de sí mismo, sino contribuir profunda y genuinamente donde realmente puedes hacer una diferencia duradera. Cuando finalmente operas desde esta inteligencia emocional real, cuando dejas de reaccionar desde el miedo y empiezas a actuar desde la claridad, algo extraordinario y gradual comienza a suceder. Las personas correctas empiezan a aparecer en tu vida, los que valoran tu tiempo precisamente porque lo proteges. Los que aprecian tu ayuda porque saben que no la ofreces por obligación sino por elección genuina. Y las relaciones superficiales, las transaccionales, las basadas en dinámicas de explotación o codependencia, naturalmente se disuelven sin drama, sin confrontación necesaria. Al principio puede sentirse exactamente como pérdida. Con el tiempo, con perspectiva, lo reconoces inevitablemente como lo que siempre fue: limpieza necesaria, espacio liberado para algo real. Tu efectividad en cualquier área de la vida, profesional, creativa, relacional, está directamente y profundamente ligada a tu capacidad de concentración sostenida. Y esa concentración, ese estado en el que realmente produces, realmente creces, realmente te conectas, requiere decir no con consistencia y sin culpa a todo lo que no sirve a tus prioridades principales. Los grandes logros, en cualquier campo, no vienen de hacer muchas cosas mediocremente, de estar siempre disponible para todas las demandas, de dispersar tu atención en 1000 direcciones simultáneas. Vienen de hacer pocas cosas con una excelencia que solo es posible cuando proteges el tiempo y la energía que esas cosas requieren. Y esa protección tiene un costo social que los mejores en cualquier campo han aprendido a pagar sin culpa. Hay una versión de ti que podría existir. Una versión más enfocada, más en paz, más genuinamente útil para el mundo, que produce más, que crece más, que vive con mayor profundidad y satisfacción. Esa versión existe en el espacio que se crea cuando dejas de dispersarte tratando de satisfacer las expectativas infinitas de un mundo que, por definición, nunca dejará de pedir más. Hay contribuciones que podrías hacer. Hay crecimiento que podrías experimentar. Hay paz que podrías alcanzar. Todo esperando detrás de la barrera de un no dicho a tiempo. La transición no será cómoda ni lineal.
Habrá personas que no entiendan tu cambio, que lo interpreten como frialdad o arrogancia, que te hagan sentir culpable con una precisión que demuestra cuánto te conocen y cuánto han dependido de tu incapacidad para negarte. Habrá momentos en que querrás ceder solo para que pare la presión. Pero aquí está la prueba definitiva de la naturaleza de cualquier relación en tu vida. Si alguien solo te valora cuando eres completamente complaciente, cuando dices sí a todo, cuando no tienes necesidades propias que interfieran con las suyas, esa persona nunca te valoró a ti. Valoró tu utilidad. Y entre ser valorado como persona y ser valorado como herramienta hay una diferencia que lo cambia todo. Lo que queda después de establecer límites claros y sostenerlos con consistencia es genuino. Es real. Es sostenible en el tiempo. Y desde ese lugar, desde esa base sólida de relaciones auténticas y energía protegida, puedes finalmente comenzar a vivir, no como un esclavo de la aprobación ajena, no como un mártir de causas que nadie te pidió defender, sino como el arquitecto consciente y deliberado de tu propia existencia. La pregunta final no es si ser bueno o ser inteligente, como si fueran fuerzas opuestas que no pueden coexistir. La pregunta real, la que importa, la que puede cambiar el curso de tu vida si te la tomas en serio es esta. ¿Tendrás el coraje de ser inteligentemente bueno? De dirigir tu bondad con precisión hacia donde realmente cuenta, donde realmente transforma, donde realmente es recibida y valorada, de proteger tu energía como el recurso sagrado e irreemplazable que es, de entender, de verdad, en las decisiones cotidianas y no solo en teoría, que la mayor contribución que puedes hacer al mundo no es sacrificarte hasta desaparecer, sino florecer hasta tu máximo potencial y desde esa plenitud, desde esa abundancia real, ofrecer lo que genuinamente puedes dar, no desde el agotamiento, no desde la obligación, no desde el miedo al rechazo o la necesidad de aprobación, desde la abundancia de una vida conscientemente protegida, deliberadamente vivida. Esa es la diferencia entre existir para otros y vivir con otros. Y esa diferencia, pequeña en palabras pero enorme en consecuencias, lo cambia absolutamente todo.